Hace más de 6 décadas, las relaciones internacionales eran tensas y el mundo se encontraba dividido en dos polos. Les narraremos lo que sucedió. Se conoce como Guerra Fría al tenso periodo que atraviesan las relaciones internacionales una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta finales de la década de 1980. La división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo de la posguerra, o sea, el muro de Berlín. Estados Unidos de América y la Unión Soviética se profundizaron y ambas potencias se reconocieron como enemigas. Todo parecía como si los hombres y mujeres del planeta tuvieran que elegir entre el American Way of Life o el compromiso político con los pobres y la revolución, o sea, Marilyn Monroe, el Rolls Royce y la Coca-Cola, o el cine soviético, la guerra del mar y el póster de Che. En Bretton Woods se crearon el Fondo Internacional FMI y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más tarde el Banco Mundial, con el fin de conceder créditos para la pronta recuperación de las economías afectadas por la guerra. En junio de 1947, el general George Marshall, quien había sido jefe de Estado Mayor, en este momento era el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos de América, anunció un programa de recuperación económica para Europa que se conoció como Plan Marshall. Para tener posibilidad de defenderse militarmente en caso de agresión a alguno de sus miembros y de enfrentar la expansión del comunismo, el poder bélico de la URSS en 1949 se fundó también como complemento del Plan Marshall la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la URSS se perfiló como una potencia mundial. La competencia por dominar la Tierra y el espacio contribuyó al desarrollo de la ciencia. Estados Unidos de América descubrió la bomba de hidrógeno en 1952 e impulsó la competencia con la URSS por conquistar el espacio. En 1969, el norteamericano Neil Armstrong pisó la Luna. Hasta 1973, el mundo vivió una época de prosperidad mundial, de paz relativa y optimismo que se ha calificado como edad de oro, años dorados o 30 años gloriosos. En esta vida se incrementaron varios autodomésticos como el plástico, dispositivos de vinilo, calculadoras y algunos relojes de bolsillos. Todo esto se dio para más comodidad en la vida de algunas personas, así que se incrementaron estos domésticos como la televisión, los carros, entre otros. Esos fueron los llamados 30 años gloriosos. La población de los países capitalistas desarrollados se multiplicó, pero la producción de alimentos creció más, de tal manera que no se registraron grandes hambrunas. La primera zona de confrontación entre las dos superpotencias vencedoras fue Alemania. El 8 de mayo de 1949 se aprobó en Alemania Occidental la creación de la República Federal Alemana, RFA. Los partidos mayoritarios fueron el demócrata cristiano y el socialdemócrata. En ese mismo año, en Alemania Oriental se creó la República Democrática Alemana, RDA, de carácter centralista. La remilitarización de la RFA y su integración en la OTAN provocó como respuesta en 1955
una alianza militar, el llamado Pacto de Varsovia, formado por toda Europa Oriental, o sea la RFA. Algo más tarde se unió la RDA. Estados Unidos estableció una serie de bases militares o alianzas en territorios de países amigos. Corea se encontraba en el punto de mira entre Rusia y Japón, quien ya habían librado una contienda anterior entre 1904 y 1905, quien fue derrotada a Rusia, con lo que Corea pasó a depender del gobierno japonés, quien en 1910 fue accionada como una provincia más de Japón. La derrota japonesa en 1945 dio paso a la ocupación militar por parte de soviéticos y norteamericanos, que fue Corea del Norte. Quedó bajo un gobierno de orientación comunista apoyada por la URSS. Y Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos entre 1948 y 1949. Judíos y árabes se enfrentaron a una guerra desigual que se llamó la Guerra de los 6 días, en la que Israel salió victorioso por su mayor desarrollo económico y militar. Esta guerra, que la ganó Israel después de violentos combates, cuando la ONU propuso un alto al fuego. En 1974 se reconoce a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, encabezada por Yasser Arafat, quien en 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz por querer terminar con el conflicto del Medio Oriente. En la década de los 90 sucedió la Guerra del Golfo Pérsico. En 1979, Saddam Hussein accedió a la presidencia de Irak. Él decidió ampliar su hegemonía regional entre los países árabes para controlar el precio del petróleo a nivel internacional. Hussein practicó una política de presión hacia Kuwait para que le cediera parte de su territorio y le condenara la deuda externa. La ONU resolvió que Irak se retire de Kuwait, estableciendo como fecha última el 15 de enero de 1991. Saddam Hussein y George Bush entablaron combates verbales. Pero, como respuesta, Saddam Hussein ordenó ataques con misiles a Israel porque estaba ajeno al conflicto. Por fin, el 27 de febrero de ese año, Uruguay fue liberada por el ejército multinacional. Después de la Guerra del Golfo, Saddam Hussein se mantuvo en el poder de Irak, pero esta guerra tuvo una duración de 1 mes y medio. Al término de la Segunda Guerra Mundial se intensificaron las rebeliones, ya que las ideas de liberación cobraron fuerza y se expandieron por el mundo. Muchos jóvenes aumentaron sus sentimientos nacionalistas y llegaron a encabezar movimientos. La liberación de algunos países impactó en otros aún dominados. Los movimientos en Asia, África y América Latina después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy parecidos entre sí, pero específicamente en Asia
que era el continente más grande y el más numeroso de población, debido a su riqueza y variedad de recursos naturales, era un foco de atención para las potencias europeas. Era una fuente de mano de obra barata para los países industrializados y significaba un lugar estratégico. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue escenario de batallas y donde se lanzó una bomba atómica. En el caso de África, casi todo el continente estaba dominado o explotado por extranjeros. Sus riquezas naturales, como las grandes reservas de uranio y radio, la producción de oro, de diamantes y petróleo, era muy atractivo para las potencias europeas. Se presentaron movimientos muy diversos después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por problemas raciales de blancos y negros, conflictos religiosos entre musulmanes, católicos y las creencias locales. En el caso de América Latina, la mayoría de los países compartían un imperialismo norteamericano. Eran exportadores de materias primas a Estados Unidos. En lo social presentaban desigualdades muy marcadas, ya que una minoría se encontraba en la riqueza, mientras que la mayoría del pueblo padecían miseria. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos continentes se dieron cuenta que debían de empezar a tomar acción contra la represión de las potencias europeas y la potencia norteamericana, por lo cual se llevaron a cabo diversos movimientos de jóvenes en estos continentes en contra de las represiones de las potencias. La India era un mosaico conformado aproximadamente de 200 pueblos con diferentes idiomas o dialectos. Con la llegada de los ingleses, que influyeron para integrar un poco más la población, estos penetraron en la India con fines comerciales. Poco a poco fueron expandiendo las zonas de dominio, hasta que llegó el momento en que eran más los territorios bajo las compañías inglesas que los regidos por príncipes indios. Encontraron salida en las ideas de independencia divulgadas principalmente por la clase media. El motín de los cipayos de 1857 fue una sublevación de los príncipes indios y tropas indígenas mandados por oficiales británicos contra las compañías. Aunque fue reprimido y aplacado, quedó manifestada la inconformidad, por lo cual la reina Victoria mandó reforzar las tropas británicas. En estos tiempos apareció Mahatma Gandhi. Sus primeras andanzas contra el racismo, la discriminación y la injusticia fueron en Sudáfrica, donde puso en práctica sus armas, las cuales eran la resistencia pasiva, la no cooperación y la desobediencia civil. La situación política inestable y la mala condición económica, al terminar la Segunda Guerra Mundial, motivaron a que el Parlamento inglés otorgara la liberación de la India. Este nuevo país tenía grandes dificultades como analfabetismo, profundas diferencias de raza, idioma y religión, el pueblo rural en la miseria por la baja producción agrícola, entre otras cosas. En 1950 siguieron las costumbres e influencias inglesas. Su moneda no salió de la circulación y lo mismo el idioma inglés. Sin embargo, se incrementaron sus industrias y comercios. A mediados del siglo XIX, Vietnam pasó a ser colonia de Francia. En 1941 surgió la Liga Vietnamita de Independencia y en 1945 se proclamó la República Democrática de Vietnam, que más que el fin de una lucha, fue el principio de 3 décadas de muerte y destrucción en el territorio vietnamita, ya que Francia se propuso recuperar la antigua colonia de Indochina. Finalmente se dio el desastre militar francés con el asalto vietnamita a Dien Bien Phu, que era una base militar francesa. En este mismo año de 1954,
En Norteamérica se celebraban conferencias entre los representantes diplomáticos de Estados Unidos, URSS, Inglaterra, Francia, China Popular, Camboya, Laos y Vietnam, para establecer la paz. Inicialmente el asunto era sobre Corea, pero al darse los hechos en Dien Bien Phu, el tema fue sobre Vietnam. Vietnam quedó dividido en la zona norte con influencia comunista y apoyado por la República Popular de China y la URSS. La zona del sur de Vietnam en manos de la Unión Francesa con tendencia anticomunista y apoyados por Estados Unidos. Se desató una guerra donde los estadounidenses utilizaron las armas más adelantadas para defender su orgullo y su ideología. En tanto que en Dallas, Texas, Estados Unidos, en noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado. El siguiente presidente norteamericano aumentó la ofensiva militar para evitar que el comunismo se afianzara. Su aviación bombardeó el territorio de Vietnam. Ordenó minar el territorio de Vietnam del Norte y fue criticado y presionado en el interior por las acciones militares en Vietnam. Al mismo tiempo surgió el movimiento social de jóvenes llamados los hippies, cuyo lema era amor y paz. Después de 4 años de pláticas, se empezaron a ver resultados. Se acordó alto al fuego entre Estados Unidos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Las tropas norteamericanas salieron de Vietnam dejando una secuela de muerte. Tuvieron que transcurrir 2 años para que los vietnamitas se unificaran política y administrativamente y el nuevo estado tomó el nombre de República Socialista de Vietnam. Los colonos franceses se fueron imponiendo por la fuerza en Argelia hasta convertirse en la colonia más preciada de Francia. Inculcaron su idioma y establecieron escuelas. También mejoraron sistemas de riego y cultivo, aumentando así la producción agrícola. Pero los beneficios y riquezas siempre fueron acaparados por los franceses. En 1954, el 1 de noviembre, se iniciaron las hostilidades entre estas dos naciones. Un movimiento que se prolongaría durante 8 años, caracterizándose por ser sanguinario y sucio. Actos terroristas inculcaron temor a la población francesa para que se retirara de Argelia. Entonces apareció el Frente de Liberación Nacional, FLN. El gobierno francés reaccionó reformando sus filas militares. Las detenciones y las aplicaciones de tortura se volvieron cotidianas. El movimiento rebasó las fronteras argelinas cuando la aviación francesa bombardeó Túnez por el apoyo que le brindó a este país para la insurrección. La ONU le reclamó a los contendientes que solucionaran su problema. Las negociaciones para un arreglo iniciaron en 1960. Fueron difíciles por el deseo francés de quedarse con el zar argelino, pero se firmó el cese al fuego en marzo de 1962 y se proclamó la independencia de Argelia. El pueblo festejó porque la lucha no fue en vano. Ondearon las banderas verde y blancas de medias lunas y estrellas. En Nicaragua, desde 1925 se presentaron golpes de Estado. La guerrilla de mayor fuerza fue liderada por Augusto César Sandino en 1928 contra los marines norteamericanos y la Guardia Nacional. El Frente Sandinista de Liberación Nacional secuestraba personajes de la política y los canjeaba por presos políticos y $1 millón. Los enfrentamientos eran constantes entre el Frente y la Guardia Nacional. El 13 de junio de 1979, los sandinistas se enfrentaron a la aviación en las calles de Managua.
Sin embargo, la guerra nicaragüense siguió luchando contra la destrucción, miseria, insalubridad y atraso cultural y económico. Hoy representa un rostro con rezagos guerrilleros, influencia cubana y presión estadounidense. Cuba fue una de las primeras tierras americanas en ser conquistadas por los españoles y de las últimas en liberarse de ellos. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos mostró interés en esta isla. El movimiento cubano para independizarse de España se acrecentó y fue encabezado por José Martí. Hasta que por fin Estados Unidos y España firmaron el 10 de diciembre de 1898 un tratado donde se otorga la independencia de Cuba. Los estragos de los años de guerra cubana por la independencia produjeron problemas económicos, los cuales fueron apoyados por Estados Unidos, y de ahí en adelante fue aumentando el control de los norteamericanos, que fue un control militar, político y económico sobre la isla de Cuba. La situación se agravó al aproximarse las elecciones, ya que antes de la votación, Fulgencio Batista, mediante un golpe militar, se proclamó jefe de Estado. Hubo manifestaciones de protesta, como las del joven abogado Fidel Castro, quien así expuso la situación crítica de Cuba. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa de irredento a los que todos ofrecen y a los que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla, generación tras generación. La toma de Santa Clara significó la derrota del ejército de Batista. Fidel Castro utilizó la represión a todo el que se opusiera al nuevo régimen. En la medida en que las relaciones con Estados Unidos disminuyeron, con la URSS fueron aumentando. Un mes después, Castro proclamó en Cuba la República Democrática Socialista. Se rompieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se firmaron acuerdos comerciales y de asistencia con la Unión Soviética. La Cuba de Fidel Castro inspiró movimientos de liberación en otros países de América Latina, por lo cual fue una revolución significativa y que hasta hoy en día tiene un futuro incierto. Durante la Guerra Fría, las sociedades humanas experimentaron importantes transformaciones de extensión universal. Mientras el campo era abandonado, las ciudades de los países capitalistas experimentaban un crecimiento demográfico masivo. Se aumentó el ingreso de jóvenes a las universidades, ya que los gobiernos impulsaron la educación secundaria y profesional. El desarrollo económico mejoró el nivel de vida de las familias. Con respecto a los cambios en el papel de la mujer, en la vida urbana, lo más importante fue el aumento de la incorporación de la mujer a los empleos. Dieron paso a un despertar de conciencia en estos sectores sociales. Y el despertar de conciencia también llevó a la mujer a nuevos movimientos feministas. La rebelión juvenil fue un verdadero fenómeno de contracultura. La juventud obtuvo el reconocimiento primero por parte de los gobiernos y más tarde por la industria de artículos de consumo. En el hogar, la vida familiar también se transformó. La rígida autoridad paterna fue cediendo terreno para dar paso a una convivencia más armónica entre padres e hijos. Se desplazó de París, Francia, como centro del arte y se sustituyó por la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, ya que la persecución nazi obligó a los artistas a emigrar a América, donde se desarrollaron nuevas tendencias. Los años 60 perduran en el recuerdo de los que entonces eran jóvenes como la década prodigiosa. Ellos se identifican con los movimientos en pro de los derechos civiles. Sus modelos no estaban pues en Europa o en Estados Unidos, sino en China, en Cuba, y sus héroes eran el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong, Martin Luther King, Gandhi,
entre otros. Por unos días se creyó que iba a ser posible hacer realidad las consignas de Rimbaud y de Marx, que eran cambiar la vida, transformar la sociedad. Una, dos, tres. No. No. Y es la doña. Bla. Algo más conciso. Confrontación. No. Igual, ustedes van a hacer ahí no una otra vez. ¿Qué te va? No sé. Tranquilo. Ya, es tu último año. Mira, aquí es. No te preguntas acá.